Buenos días. En esta ocasión, en Un Libro Cada Mes, vamos a continuar con la presentación del libro Análisis de la producción y las operaciones de Steven Nagmias. En este video abordaremos el capítulo 8, Programación de operaciones. Ya habíamos hecho una presentación de Steven Nagmias en el primer video de este libro. Iniciemos entonces. El objetivo de este capítulo es entender los métodos esenciales y los resultados de la programación secuencial en el contexto de trabajo en un taller. Vamos a ir un momento al ejemplo 8.1 para mirarlo brevemente y luego retornamos a la secuencia normal de este capítulo. El ejemplo 8.1 dice lo siguiente: un centro de maquinado en un taller donde se realizan trabajos para una compañía local de fabricación tiene 5 trabajos no procesados que se quedan pendientes para un instante específico en el tiempo. Los trabajos están rotulados como 1, 2, 3, 4 y 5 en el orden de ingreso al taller. Los tiempos de procesamiento y las fechas de entrega respectivos están dados en esta tabla. Por ejemplo, el trabajo rotulado con el número 1 tiene un tiempo de procesamiento de 11 unidades de tiempo y una fecha de entrega dentro de 61 unidades de tiempo. Estas pueden ser horas, días, semanas, etc. El trabajo número 2 se estima que tiene un tiempo de procesamiento de 29 unidades de tiempo y hay que entregarlo dentro de 45 unidades de tiempo. Y así sucesivamente con los trabajos rotulados con el número 3, el número 4 y el número 5. La pregunta que surge aquí es: ¿qué alternativas tenemos para elegir la secuencia a seguir para procesar estos 5 trabajos? Evidentemente una alternativa es procesar los trabajos en el mismo orden en que llegaron. Esa es una posibilidad. Pero otra posibilidad es, a partir del tiempo de procesamiento, elegir el que tenga el tiempo de trabajo más corto, que sería el trabajo número 4, y así sucesivamente. El siguiente sería el número 5, el trabajo 5, que tiene 2 unidades de tiempo. Luego seguiría el trabajo número 1, que sería el que demora 11 unidades de tiempo. Luego el trabajo número 2, que sería el que demoraría 29 unidades de tiempo. Y finalmente el trabajo número 3, que sería el más demorado en procesar. Esa sería otra opción para elegir la secuencia para procesar esos 5 trabajos. Otra alternativa podría estar basada en la fecha de entrega. En la fecha de entrega más corta, que sería el trabajo número 3, entonces procesaríamos primero el trabajo número 3 si ese fuera el criterio, luego procesaríamos el trabajo número 5, luego procesaríamos el trabajo número 4, luego procesaríamos el trabajo número 2 y luego procesaríamos el trabajo número 1, que tiene la fecha de entrega más lejana. Y por supuesto hay otras opciones para elegir la secuencia a seguir para procesar estos 5 trabajos. Precisamente parte de lo que aborda este capítulo es cómo elegir la mejor alternativa en ese caso. Volvamos a la secuencia de este capítulo propuesto por Nagmias. Aquí nos dice entonces Nagmias que en el capítulo 8 vamos a encontrar un tema relacionado con el problema de la programación en un taller, y nos recuerda que un taller está conformado por máquinas de trabajo y personas encargadas de su operación. Además, que los trabajos pueden llegar todos a la vez o de manera aleatoria durante el día, y nos propone considerar el ejemplo de un lugar donde se reparan automóviles. Para un día dado, no puede predecirse exactamente qué tipos de reparaciones van a llegar al taller. Además, cada trabajo requiere diferentes equipos y posiblemente distinto personal. Pueden llegar temas relacionados con cambiar el kit del embrague, cambiar el kit de distribución, cambiar el volante del motor, cambiar las pastillas de freno, cambiar la correa de distribución, cambiar el aceite de un vehículo, etc. Así que seguramente el jefe de taller necesita determinar la secuencia de programación de los trabajos para lograr un aprovechamiento más eficiente de los recursos disponibles. Otro punto clave en este capítulo son las reglas de secuenciación. Vamos a encontrar en este capítulo 4 reglas de secuenciación. Un tercer punto clave tiene que ver con los resultados de la secuenciación. Un criterio común para evaluar la efectividad de las reglas de secuenciación es el tiempo de flujo medio. El tiempo de flujo de cualquier trabajo es el lapso que transcurre desde el momento en que el trabajo llega al taller hasta que el trabajo se completa. Por lo tanto, el tiempo de flujo medio es simplemente el promedio de todos los tiempos de flujo de todos los trabajos. Un resultado de esta parte es que la programación SPT, es decir, tiempo de procesamiento más corto primero, Shortest Processing Time, minimiza el tiempo de flujo medio. Entonces, si su objetivo es minimizar el tiempo de flujo medio, debería recurrir a esta opción. Otro resultado aquí es que si usted tiene como objetivo minimizar el retraso máximo, entonces los trabajos deben programarse mediante la opción de primera fecha de entrega, Earliest Due Date.
Inicialmente se va a abordar varios trabajos para ser programados en una sola máquina o en una sola instalación, pero también podríamos considerar un ejemplo de n trabajos que deben programarse para 2 máquinas, por ejemplo. En ese caso se puede recurrir al algoritmo de Johnson, que calcula eficientemente la secuencia óptima de n trabajos para 2 máquinas. Un cuarto punto clave en este capítulo es la programación secuencial en un ambiente estocástico. Y nos dice aquí que si el objetivo que usted tiene es minimizar la terminación esperada, es decir, el tiempo total para acabar todos los trabajos, entonces cabe recurrir a la primera regla del tiempo de procesamiento máximo esperado. Un quinto punto clave de este capítulo es el balanceo de línea. Luego nos aclara Nagmias que la planeación agregada que él ofrece en el capítulo 3 está dirigida a la macroprogramación de los niveles de la fuerza de trabajo y de los niveles generales de producción de la compañía. Que el MRP estudiado en el capítulo 7 suministra calendarios de producción para artículos terminados y para subensamblados en la estructura del producto. Por otro lado, una compañía enfrenta muchos tipos diferentes de problemas de programación. Por ejemplo, la programación del taller, también conocido como control de piso, la programación del personal, la programación de instalaciones, la programación de vehículos, la programación de vendedores, la programación del proyecto y la programación dinámica contra la estática. Y finalmente nos dice Nagmias aquí que la programación es una función operativa compleja pero muy importante, y el propósito de este capítulo es brindar al lector una idea sobre los tipos de resultados que pueden obtenerse al usar modelos analíticos y mostrar cómo estos modelos pueden usarse para resolver ciertas clases de problemas de programación. Enseguida está una sección que se llama Programación de la producción y jerarquía de las decisiones de producción. Indica aquí Nagmias que programar detalladamente los diferentes aspectos de la función de producción es crucial para controlar las operaciones de producción. Además, podemos considerar a la función de producción de una compañía como un proceso jerárquico. Primero, la compañía debe pronosticar la demanda de las ventas agregadas para algún horizonte de planeación previamente determinado, que sería jerárquicamente esta parte de los pronósticos de la demanda futura. Estos pronósticos suministran la entrada para determinar la producción agregada y los niveles de la fuerza de trabajo para el horizonte de planeación. Es decir, ya tenemos aquí el plan agregado. Entonces, el plan de producción agregada se traslada al programa maestro de producción. Como podemos ver acá, que del plan agregado surge el programa maestro de producción, el cual muestra las cantidades de producción por producto y por intervalo de tiempo. Luego está el sistema de planeación de requerimientos de materiales, diciendo que la planeación de requerimientos de materiales o MRP es un método generado por el programa maestro de producción, el MPS, para satisfacer metas específicas de producción del inventario de bienes terminados. El sistema MRP explosiona los niveles de producción resultante tras el análisis del programa maestro de producción MPS en forma retrospectiva con miras a obtener objetivos de producción para cada nivel de ensamblado por intervalo de tiempo. Aquí dice que es el calendario maestro explosionado para obtener requerimientos para los componentes y para el producto final. El resultado del análisis de MRP son las órdenes específicas de liberación planeadas específicas para los productos finales, los subensamblados y los componentes. Finalmente, las órdenes de liberación planeadas deben trasladarse a un conjunto de tareas, así como también los datos asociados con estas. Este nivel de planeación detallada conduce al programa de piso. Nos estamos refiriendo entonces al programa detallado del taller de trabajos. El control de piso conlleva programar personal y equipo en un taller para satisfacer las fechas de vencimiento de un grupo de trabajos. Con frecuencia los trabajos deben procesarse en las máquinas del taller según cierto orden o una secuencia únicos. Veamos la figura 8.2 que muestra la disposición de un taller típico. Aquí lo tenemos, en el centro de trabajo 1 están los tornos, en el centro de trabajo 2 están las fresas y en el centro de trabajo 3 están las esmeriladoras. Y aquí está la fila o cola de trabajos que hay que realizar en los tornos, la fila que hay aquí para las fresas y la fila que hay aquí para pasar por las esmeriladoras. En este caso suponemos que cuando las máquinas están ocupadas, los trabajos deben esperar o hacer cola para su procesamiento. A esto se le llama procesamiento discreto. Y aclara aquí Nagmias que de todas maneras la programación de la producción en industrias de proceso continuo, como la azucarera o las refinerías petroleras, tienen características muy diferentes. Específicamente en este capítulo 8 se abordará el tema de la secuencia de los trabajos.
Suponemos entonces que tenemos un conjunto de trabajos en espera de ser procesados en un grupo de máquinas y el problema reside en cómo ordenarlos para optimizar algún criterio específico. Por lo tanto, es importante aquí la selección apropiada de la regla de secuenciación. Algunos aspectos importantes para determinar las reglas de programación que hay que tener en cuenta son, por ejemplo, el patrón de llegada de los trabajos. Tenemos que tener en cuenta que aquí vamos a considerar el problema del taller como estático, es decir, como una fotografía del sistema en un punto del tiempo y procedemos a resolver el problema basándonos en el valor del estado presente. Sin embargo, el número de trabajos en espera a ser procesados cambia constantemente. Así que, aunque muchos de los algoritmos de solución que consideramos juzgan el problema como estático, la mayoría de los problemas prácticos de programación de trabajos son dinámicos por naturaleza. Un segundo aspecto importante al determinar reglas de programación es el número y variedad de máquinas en el taller. Por ejemplo, generalmente se supone que todas las máquinas de un tipo dado son idénticas. Sin embargo, este no siempre es el caso. La tasa de producción de una máquina específica podría depender de varios factores, tales como las condiciones de la máquina o la pericia del operador. Por lo tanto, podrían existir restricciones que harían irrealizables las soluciones obtenidas a partir de un procedimiento para, entre comillas, todo propósito. Otro aspecto importante al determinar reglas de programación es el número de trabajadores en el taller. Tanto el número de trabajadores como la cantidad y variedad de máquinas en el taller determinan su capacidad. Por lo tanto, habría que tener en cuenta que la descompostura o daño de una sola máquina o la pérdida de un empleado importante podrían conducir a un cuello de botella y a una reducción de la capacidad en el taller. Otro aspecto importante al determinar reglas de programación son los patrones específicos de flujo, y podría ocurrir que puedan surgir patrones de flujo imprácticos. Y un último aspecto importante al determinar reglas de programación se refiere a la evaluación de las reglas alternas. Al respecto indica que la selección de los objetivos va a determinar qué tan adecuada y efectiva es una regla de secuenciación. Es común que haya más de un objetivo importante. Por ejemplo, podría desearse minimizar el tiempo requerido para terminar todos los trabajos, pero también limitar el retraso máximo de cualquier trabajo individual. Hablando de los objetivos, pasemos entonces a los objetivos de la administración de trabajo en un taller. En cuanto a esta parte de los objetivos de la administración de trabajo en un taller, algunos de los propósitos más comunes son los siguientes. 1. Cumplir con la fecha de entrega. 2. Minimizar el inventario de trabajo en proceso. 3. Minimizar el tiempo promedio de flujo a través del sistema. 4. Suministrar un elevado tiempo de uso de máquina-trabajador, es decir, minimizar el tiempo muerto de máquina-trabajador. 5. Suministrar información exacta del estado de los trabajos. 6. Reducir los tiempos de preparación. Y 7. Minimizar los costos de producción y de los trabajadores. Aclara aquí Nagmias que obviamente es imposible optimizar simultáneamente los 7 objetivos, especialmente porque algunos de estos objetivos entran en conflicto. Si la finalidad principal consiste en reducir el inventario del trabajo en proceso, es probable que aumente el tiempo muerto del trabajador. Y finaliza diciendo aquí que aun cuando los partidarios de la filosofía Just in Time no lo recomiendan, los inventarios de amortiguamiento entre las operaciones pueden reducir significativamente el tiempo muerto. Por ejemplo, si tuviéramos un proceso compuesto de 2 operaciones en serie y consideramos que aquí el trabajo en proceso es 0, entonces la producción del sistema para cualquier instante de tiempo estará gobernada por la producción más pequeña de las 2 operaciones. Si la operación 1 se detiene temporalmente por una descompostura de la máquina, entonces la operación 2 también debe quedar parada. Sin embargo, si hay un inventario de amortiguamiento colocado entre las operaciones, entonces 2 puede continuar operando mientras 1 se somete a una reparación o una recalibración. Encontrar la combinación apropiada entre el inventario de trabajo en proceso y el tiempo muerto del trabajador equivale a escoger un punto en la curva de intercambio de estos objetivos conflictivos. Aquí, por ejemplo, en esta gráfica se muestra justamente el intercambio de 2 objetivos conflictivos que serían tiempo muerto del trabajador versus inventario de trabajo en proceso. Un sistema mejorado implica que la curva se corra un poco hacia abajo y hacia la izquierda. La siguiente sección aborda la terminología de la programación de trabajos por taller. Se aclara aquí que en general un problema que se presenta en la programación de trabajos en un taller es que los n trabajos deben procesarse a través de m máquinas. La complejidad del problema depende de varios factores, y algunos términos que se usarán en este capítulo 8 son, por ejemplo, el taller de flujo.
En un taller de flujo, cada uno de los n trabajos debe procesarse a través de las m máquinas en el mismo orden y cada trabajo se procesa exactamente una vez en cada máquina. Esto es lo que comúnmente entendemos por una línea de ensamblado. Un segundo término es taller. Aquí aclara que un taller generalmente difiere de un taller de flujo en que no se considera que todos los trabajos necesiten exactamente m operaciones y algunos trabajos pueden requerir operaciones múltiples en una sola máquina. Aún más, en un taller cada trabajo puede tener una secuencia de operaciones diferente. Un tercer término tiene que ver con procesamiento paralelo contra procesamiento secuencial. La mayoría de los problemas abordados en este capítulo incluyen el procesamiento secuencial. Esto significa que las m máquinas son diferentes y que éstas realizan varias operaciones distintas. En cambio, en el procesamiento paralelo, suponemos que las máquinas son idénticas y que cualquier trabajo puede ser procesado en cualquier máquina. Un ejemplo de procesamiento paralelo es una central telefónica en la que las llamadas se procesan a través del siguiente servidor disponible. Otro término tiene que ver con tiempo de flujo. El tiempo de flujo del trabajo I es el tiempo que transcurre desde el inicio del primer trabajo en la primera máquina hasta la terminación del trabajo I. Por otra parte, el tiempo de flujo medio, que es una medida común del rendimiento de un sistema, es el promedio aritmético de los tiempos de flujo para los n trabajos. Otro término es terminación. Es el tiempo de flujo del último trabajo terminado. Es también el tiempo requerido para terminar los n trabajos. Otro término en este capítulo es retardos y retrasos. Un trabajo retardado es aquel que se termina después de su fecha de vencimiento. El retraso se refiere a la diferencia entre el tiempo de terminación del trabajo y su fecha de vencimiento, y difiere del retardo en que el retraso puede ser positivo o negativo. La minimización del retardo promedio y del retardo máximo es también un objetivo común de la producción. La siguiente sección se llama una comparación de reglas de secuencia específica. En la comparación y la evaluación de las reglas de secuenciación, consideramos al taller en un instante fijo en el tiempo. Esta sección va a centrarse solamente en una máquina. Suponga que existe un grupo de trabajos que deben procesarse en esta máquina y que cada trabajo tiene asociado un tiempo de procesamiento y una fecha de vencimiento. Comparamos el desempeño de 4 reglas de secuenciación que comúnmente se usan en la práctica. Estas 4 reglas de secuenciación son: la primera se llama primeras llegadas y primeras salidas. Los trabajos se procesan en el orden en que entraron al taller. Segunda regla es el tiempo de procesamiento más corto primero. Los trabajos se ordenan de manera ascendente correspondiendo con los tiempos de procesamiento. El trabajo con el tiempo de procesamiento más corto es el primero. El trabajo con el siguiente tiempo de procesamiento más corto es el segundo y así sucesivamente. La tercera regla de secuenciación es primera fecha de entrega. Los trabajos se ordenan de manera ascendente de acuerdo con sus fechas de vencimiento. Es decir, el trabajo con la fecha de entrega más próxima es el primero, el trabajo con la siguiente fecha de entrega más próxima es el segundo, etc. Y la cuarta regla de secuenciación se llama programación basada en la razón crítica. En este caso, se requiere calcular la relación del tiempo de procesamiento del trabajo dividido entre el tiempo restante hasta la fecha de vencimiento y programar el trabajo con la siguiente relación más grande. Pero eso es más fácil verlo con un ejemplo. Es el mismo ejemplo que vimos al comienzo de esta parte del video, el cual habla de un centro de maquinado en un taller donde se realizan trabajos para una compañía local de fabricación que tiene 5 trabajos no procesados que se quedan pendientes para un instante específico en el tiempo. Los trabajos fueron llegando al taller en este orden que están acá. En esta columna están los tiempos de procesamiento estimados para cada uno de ellos y la fecha de entrega en la cual se comprometió la empresa a entregar cada pedido o cada trabajo. La idea es aquí, para este mismo ejemplo 8.1, aplicar las 4 reglas de manera que nos permita comparar el rendimiento de cada una de ellas. Para que sea más fácil esto, vamos a abrir una hoja en Excel y mostrar cada una de las 4 reglas. Empecemos con la de primeras llegadas, primeras salidas. Entonces en esta hoja en Excel vamos a colocar la información principal del problema. Listo, aquí la tenemos, ejemplo 8.1, secuenciación, número de trabajo, tiempo de procesamiento y fecha de entrega. Y aquí colocamos reglas de secuenciación y la primera sería primeras llegadas, primeras salidas. Para esto vamos a tener una columna de secuencia, tiempo de procesamiento y vamos a calcular aquí por ejemplo el tiempo de terminación. Para el caso del trabajo 1, el tiempo de terminación va a ser a los 11 días. Si el tiempo estuviera en días, si fuera horas, entonces a las 11 horas.
Para el caso del segundo trabajo, este sería igual al tiempo del anterior más el tiempo estimado para este trabajo, que son 29 unidades de tiempo, es decir, 40 unidades de tiempo. El tiempo de terminación estimado para el trabajo 3 sería igual al tiempo que llevó anterior más el tiempo estimado para el trabajo 3, que nos daría 71 unidades de tiempo, y así para el trabajo 4 y el trabajo 5. Por lo tanto, voy a copiar esta fórmula en las siguientes dos filas. Además, voy a sumar el tiempo de terminación estimado, de manera que pueda saber cuánto es el tiempo total que voy a gastar para hacer estos 5 trabajos. Para la columna de la fecha de entrega tengo aquí la información, entonces la registro acá en la columna fecha de entrega. La siguiente columna se llama retardo y vamos a revisar en cuáles de los trabajos puede presentarse retardo. En este caso tenemos que el tiempo de terminación estimado es 11 unidades de tiempo y la fecha de entrega 61, por lo tanto no habría retardo. Para el caso del trabajo 2, el tiempo de terminación es 40 unidades, pero tengo una fecha de entrega de 45 unidades, por lo tanto no voy a tener retardo. En cambio, aquí en el trabajo 3 sí lo voy a tener, porque el tiempo de terminación está estimado en la unidad de tiempo 71 y la fecha de entrega es en la unidad de tiempo 31. Así que ahí sí voy a tener un retardo de ¿cuánto? Voy a hacer la resta para poder obtener el resultado de 40 unidades de tiempo. Lo mismo ocurre aquí para el trabajo número 4, entonces voy a copiar esta fórmula acá, y lo mismo ocurre aquí para el trabajo número 5, así que voy a copiar esta otra fórmula acá. Y luego voy a sumar acá los retardos, 121 unidades de tiempo. Ahora vamos a calcularle a esta primera regla de secuenciación el tiempo de flujo medio, el retardo promedio y el número de trabajos retardados. Para calcular el tiempo de flujo promedio, entonces sería igual al tiempo total de terminación dividido entre el número de trabajos, que es 5. Para el caso del retardo promedio vamos a tomar la sumatoria del retardo y lo vamos a dividir en 5 trabajos. Y para el número de trabajos retardados nos damos cuenta que hay 1, 2, 3 trabajos que tienen retardo. 3 trabajos. Pasemos ahora a la regla de secuenciación denominada tiempo de procesamiento más corto, en la cual tenemos que ordenar los trabajos de acuerdo al que tenga el menor tiempo de procesamiento al comienzo. Entonces, tiempo de procesamiento más corto. Para ello vamos a tener en cuenta el trabajo, el tiempo de procesamiento, el tiempo de terminación, la fecha de entrega y el retardo. Nos damos cuenta aquí que el trabajo que tiene el menor tiempo de procesamiento es el trabajo número 4, seguido del trabajo número 5. Entonces el trabajo 4, el trabajo 5, que tienen cada uno 1 y 2 unidades de tiempo. Luego viene el trabajo 1, que tiene 11 unidades de tiempo estimadas para el procesamiento. Luego el trabajo número 2 y el trabajo número 3. El trabajo número 2 tiene 29 unidades de tiempo estimadas y el trabajo número 3, 31. Pasemos ahora a la columna del tiempo de terminación. En el caso del trabajo número 4, pues demora una unidad de tiempo, en una unidad de tiempo se entrega. Aquí entonces tendríamos para el trabajo número 5 que tomamos el tiempo de la actividad anterior y le agregamos el tiempo estimado del trabajo número 5. Y lo mismo hacemos con los demás, por lo tanto voy a copiar esta fórmula aquí para los demás trabajos. Y de todas formas voy a hacer la sumatoria para tener aquí ese resultado. 135 sería el tiempo total de terminación de esos 5 trabajos en ese orden según el tiempo de procesamiento más corto. Para la columna de fecha de entrega tenemos aquí la información, entonces para el trabajo 4 son 33 unidades de tiempo. Para el trabajo número 5 son 32 unidades de tiempo. Para el trabajo número 1, 61 unidades de tiempo es la fecha de entrega máxima. Para el trabajo número 2, 45 unidades de tiempo. Y para el trabajo número 3, 31 unidades de tiempo. Siguiendo la misma lógica que tomamos acá, entonces acá tendríamos tiempo de terminación, 1 unidad de tiempo, fecha de entrega 33, por lo tanto no tengo retardo. Para el trabajo número 5 tendríamos 3 unidades de tiempo para terminación y 32 para fecha de entrega, por lo tanto no se generaría un retardo en la entrega. Tampoco ocurriría eso para el trabajo número 1 porque tenemos tiempo de terminación 14 unidades de tiempo versus fecha de entrega 61, 0 de retardo. No tendría retardo.
Para el trabajo número 2 tenemos 43 unidades de tiempo de terminación y 45 unidades de tiempo de entrega, tampoco hay retardo. Y aquí sí tendríamos un retardo porque dice que tiempo de terminación 74 unidades de tiempo versus 31 unidades de tiempo que tendría para la fecha de entrega. Por lo tanto aquí el retardo sería de este 74 menos este 31 que me da 43. Sumemos los retardos. Bueno, ahí ya obvio que nos da 43. E incluyamos también el tiempo de flujo medio, el retardo promedio y el número de trabajos retardados. Ya voy a borrar esta información para llenar la nueva información. El tiempo de flujo medio sería igual a este total de tiempo de terminación 135 dividido entre el número de trabajos, que son 5. Para el caso del retardo promedio, esto sería igual a tomar las 43 unidades de tiempo dividido entre los 5 trabajos y nos da este 8,6. Y miremos cuántos trabajos retardados nos quedan. Solamente uno, el trabajo número 3, el último. Entonces un solo trabajo va a entrar en retardo. La siguiente regla de secuenciación es primera fecha de entrega. Y aquí vamos a organizar los trabajos dependiendo de la fecha de entrega. Entonces aquí vamos a iniciar con esa regla de secuenciación. Este sería el formato para la regla de secuenciación, primera fecha de entrega. Voy a copiar temporalmente esta información aquí al lado para poder manejarla fácilmente y poder organizar según la fecha de entrega. El trabajo que tiene la fecha de entrega más cercana sería el trabajo número 3, que tiene una fecha de entrega de 31 unidades de tiempo. El siguiente sería el trabajo número 5, que tiene una fecha de entrega de 32 unidades de tiempo. El siguiente sería el trabajo número 4, que tiene una fecha de entrega de 33 unidades de tiempo. El siguiente sería el trabajo número 2, que tiene 45 unidades de tiempo. Y el último sería el trabajo número 1, que tiene 61 unidades de tiempo. Registremos ahora la columna de tiempo de procesamiento y tiempo de terminación. Para el trabajo 3, el tiempo de procesamiento estimado es 31 unidades de tiempo y la fecha de entrega es 31 unidades de tiempo. Para el trabajo 5 tenemos tiempo de procesamiento 2 unidades de tiempo. Para el trabajo 4 tenemos 1 unidad de tiempo. Para el trabajo 2 tenemos 29 unidades de tiempo de procesamiento. Y para el trabajo 1 tenemos 11 unidades de tiempo para el procesamiento. Y en la columna del tiempo de terminación, para el trabajo 3 tenemos pues las 31 unidades de tiempo planeadas de tiempo de procesamiento. Para el trabajo 5 tendríamos un tiempo de terminación que sería igual al tiempo anterior, que es este 31 más el tiempo estimado para el trabajo 5, que es 2 unidades de tiempo. Para el trabajo número 4 tendríamos que esto es igual al tiempo anterior, 33 unidades de tiempo más el tiempo estimado de procesamiento para el trabajo 4, que es 1. Y así con los demás trabajos, el trabajo 2 y el trabajo 1. Por eso copié la fórmula para los trabajos 2 y 1. Hagamos la sumatoria de los tiempos de terminación y nos da 235. Vayamos ahora a la columna de retardo y calculemos. En este caso tenemos tiempo de terminación 31 unidades de tiempo, fecha de entrega 31, por lo tanto no habría retardo. Aquí para el trabajo número 5, el tiempo de terminación está estimado para la unidad de tiempo 33, pero la fecha de entrega está para la unidad de tiempo 32, por lo tanto ahí sí hay un retardo. Entonces voy a restar este 33 menos este 32 de fecha de entrega. Aquí ocurre algo parecido, 34 de tiempo de terminación, pero la fecha de entrega era una vez un poco antes. Voy a copiar esta fórmula acá. Aquí pasa lo mismo, el tiempo de terminación era en el periodo o en la unidad de tiempo 63, pero la fecha de entrega era antes, en la 45. Entonces voy a copiar esta misma fórmula y aquí también va a haber un retardo de 13 unidades de tiempo. Ya podemos llenar aquí el tiempo de flujo medio, que sería igual a tomar este 235, que es el total del tiempo de terminación, dividido entre el número de trabajos, que es 5. Retardo promedio, vamos a sumar los retardos primero, y ya teniendo acá esto, entonces esto sería igual, el retardo promedio sería igual a estos 33 unidades de tiempo dividido entre 5 trabajos. Y número de trabajos retardados sería 1, 2, 3 y 4 trabajos retardados. Y ahora vamos para el cuarto criterio o regla de secuenciación,
que se llama programación basada en la razón crítica y que requiere tener la columna de trabajo, tiempo de procesamiento, fecha de entrega y razón crítica. Vamos a tomar esta misma información que está acá y la vamos a colocar en esta tabla. Así que voy a aprovechar y voy a copiar esto tal cual como está acá. Control C, Control V. Aquí para la razón crítica vamos a tomar la fecha de entrega y la vamos a dividir entre el tiempo de procesamiento. Entonces aquí por ejemplo tenemos que esto es igual a la fecha de entrega sobre el tiempo de procesamiento. Y voy a copiar esta fórmula para los demás resultados y ya tengo la razón crítica. Ya teniendo aquí la razón crítica, lo que voy a buscar es cuál es el menor valor entre estos 5 que tengo aquí como razón crítica. ¿Cuál sería? El 1, ¿cierto? Entonces vamos a mirar que el trabajo 3 va a ser el primer trabajo que voy a programar a partir de esta lógica de la programación basada en la razón crítica. Lo que voy a hacer ahora es que voy a nuevamente a reprogramar, pero teniendo en cuenta que voy a sacar el trabajo 3 porque ese ya lo hemos realizado en esta primera parte. Entonces aquí corro esto para acá y ya me quedan solamente los trabajos 1, 2, 4 y 5 porque el primer trabajo que voy a abordar es el trabajo número 3. Aquí me sirve el formato, voy a borrar esto de la razón crítica por ahora y voy a correr acá esto un espacio a la derecha y vamos a colocar aquí lo siguiente. Cuando realizo el trabajo 3, el tiempo de procesamiento programado es de 31 unidades de tiempo. Aquí vamos a agregar una columna que se llame tiempo presente y vamos a recalcular teniendo en cuenta que el trabajo 3, que fue el primero que se programó, demora 31 unidades de tiempo. Vamos a tener en cuenta acá que el tiempo presente sería un t igual a 31, es decir, han transcurrido 31 días. Conviene tener en cuenta que esta fórmula, fecha de entrega menos tiempo presente sobre tiempo de procesamiento, para calcular la razón crítica. Pero ¿cómo obtenemos el tiempo presente? El trabajo 1, por ejemplo, tenía una fecha de entrega de 61 unidades de tiempo, pero ya cuando pasen 31 unidades de tiempo, hay que entregarlo dentro de 30 unidades de tiempo, ¿cierto? Para el caso del trabajo 2, la fecha de entrega es 45 unidades de tiempo, pero si ya han pasado 31 unidades de tiempo, significa que quedan 14 unidades de tiempo pendientes por transcurrir. Para el caso del trabajo 4, la fecha de entrega era en 33 unidades de tiempo, si ya han transcurrido 31, quedan todavía 2 unidades de tiempo. Y acá para el trabajo 5, la fecha de entrega eran 32 unidades de tiempo. Ya han transcurrido 31, queda una unidad de tiempo por transcurrir. Para calcular la razón crítica voy a tomar la fecha de entrega tiempo presente sobre el tiempo de procesamiento y la voy a calcular acá. En ese caso sería la fecha de entrega tiempo presente sería 30 dividido entre el tiempo de procesamiento que sería este 11. Y tengo la razón crítica. Voy a copiar esta fórmula y tengo la razón crítica para los trabajos 1, 2, 4 y 5. Debo mirar ahora entre estos 4 valores cuál es el menor. ¿Cuál sería? Nos damos cuenta que sería el 0,4827. ¿Qué significa eso? Que vamos a elegir el siguiente trabajo a procesar y va a ser el trabajo número 2. Voy a proceder a copiar estos valores. Entonces voy a pasar con el trabajo 1, pero también con los trabajos 4 y 5. Los voy a copiar acá. Voy a borrar la razón crítica por ahora porque esto cambia y voy a borrar el tiempo presente porque ahora tenemos que tener en cuenta un tiempo presente de, voy a copiar esto acá pero solamente con fines de 31 más 29 que toma el trabajo 2, estaríamos hablando de un tiempo presente de 60 unidades de tiempo. Por lo tanto debo calcular la fecha de entrega tiempo presente cuando ya han pasado 60 unidades de tiempo, 60 días, por ejemplo, 60 horas. Para el caso del trabajo 1, la fecha de entrega tiempo presente sería igual a tomar la fecha de entrega inicialmente programada menos los 60 días o las 60 unidades de tiempo que ya han transcurrido. Me da un tiempo presente de 1 y para el caso del trabajo 4, tenemos que esto sería igual a la fecha de entrega programada inicialmente menos el tiempo que ha transcurrido, me da menos 27. Y para el caso del trabajo 5, lo que haría es tomar la fecha de entrega inicialmente programada y le restamos el tiempo que ya ha transcurrido, que son 60 unidades de tiempo,
y me da menos 28. Y para la razón crítica tomo la fecha de entrega a tiempo presente dividido entre el tiempo de procesamiento. Me quedaría esto igual a la fecha de entrega a tiempo presente dividido en el tiempo de procesamiento. Y voy a copiar esta fórmula para los dos datos siguientes. Para elegir cuál de estos trabajos seleccionar enseguida, lo que debo hacer es mirar cuál es el menor valor entre estos tres. Tengo 0,09, menos 27 y menos 14. ¿Cuál sería el valor más negativo, llamémoslo así, de esos tres? Diríamos que el menos 27, que está más alejado del 0 que el menos 14, por ejemplo. Este sería el menor valor. Por lo tanto, el siguiente trabajo que elegimos para procesar es el trabajo número 4. Tomo entonces el trabajo número 1 y pasa al siguiente cálculo junto con el trabajo número 5, pero voy a borrar acá el tiempo presente y la razón crítica porque esto va a cambiar. El tiempo presente en este caso, ¿cuánto viene a ser? Si el trabajo 4 tiene un tiempo de procesamiento de una unidad de tiempo, entonces han transcurrido, aquí teníamos 60 más 1, 61 unidades de tiempo. Podemos calcular ahora el tiempo presente. En el caso del trabajo 1, la fecha de entrega es 61 días y ya han transcurrido 61 días, por lo tanto, fecha de entrega a tiempo presente sería 0 unidades de tiempo. Y para el caso del trabajo 5, tendríamos que esto sería igual a la fecha de entrega original menos el tiempo presente que ya ha transcurrido en ese momento, menos 29. Para calcular la razón crítica, entonces lo que hacemos es que vamos a tomar el tiempo presente y lo vamos a dividir entre el tiempo de procesamiento. Y vamos a copiar esta misma fórmula aquí abajo. Entre 0 y menos 14,5 el dato más negativo es menos 14,5, o sea, el siguiente trabajo que vamos a elegir para procesar será el trabajo 5. Acá podemos decir que estamos buscando el valor mínimo, ¿no? El valor mínimo sería menos 14,5, así como aquí el valor mínimo fue menos 27, en este caso es menos 14,5. Ya tenemos entonces la secuencia de trabajos teniendo en cuenta la programación basada en la razón crítica. El primer trabajo es el 3, luego el 2, luego procesamos el 4, luego el 5 y finalmente el 1. Vamos a colocar eso en una tabla resumen y la vamos a llamar resumen de resultados basada en la razón crítica y vamos a llenar la tabla. ¿Cuál fue el primer trabajo que vamos a asignar? El primer trabajo a procesar es el trabajo número 3. Trabajo 3. El tiempo de procesamiento estimado de ese trabajo es 31 unidades de tiempo. La fecha de entrega estimada 61 unidades de tiempo. Y listo. El siguiente trabajo a programar es el trabajo número 2. Vamos a colocarlo acá, cuyo tiempo de procesamiento estimado son 29 unidades de tiempo. Y la fecha de entrega estimada 45. La unidad de tiempo número 45. El siguiente trabajo a programar es el trabajo número 4. El trabajo número 4 tiene un tiempo de procesamiento estimado de una unidad de tiempo y tiene una fecha de entrega estimada en la unidad de tiempo 33. El siguiente trabajo a programar es el trabajo 5, por lo tanto lo colocamos acá, trabajo 5, cuyo tiempo de procesamiento estimado es 2 unidades de tiempo y su fecha de entrega estimada 32 unidades de tiempo. Y obviamente el trabajo que queda es el trabajo 1, que es el que vamos a programar aquí al final. Ese trabajo 1 tiene un tiempo de procesamiento estimado de 11 unidades, 11, y una fecha de entrega estimada en la unidad de tiempo 61. Ya teniendo esta organización, esta programación de los trabajos en esta secuencia, ya podemos calcular el tiempo de terminación. Para el caso del trabajo 3, pues es este mismo tiempo de terminación. Para el caso del trabajo 2, sería el tiempo de terminación anterior más el tiempo de terminación del trabajo 2, que es 29. Para el caso del trabajo número 4 tenemos que esto es igual al tiempo de terminación anterior más el tiempo de terminación del trabajo 4. Para el trabajo número 5 el tiempo de terminación sería igual al tiempo acumulado anterior más el tiempo estimado para el trabajo 5. Y para el trabajo número 1 tomamos en cuenta para el tiempo de terminación que esto es igual al tiempo acumulado anterior 63 más el tiempo de procesamiento del trabajo número 1. Pasemos ahora a la columna de los retardos. En el caso del trabajo 3, el tiempo de terminación está estimado para la unidad de tiempo 31, pero la fecha de entrega está para la unidad de tiempo 61, por lo tanto no hay ningún retardo. Para el caso del trabajo 2,
El tiempo de terminación está en la unidad de tiempo 60 o en el día 60 y la fecha de entrega está para el día 45. Por lo tanto hay 15 días de retardo o 15 horas si fueran horas. Como nos damos cuenta que de aquí en adelante hay retardos, entonces voy a colocar más bien una fórmula que nos diga que esto es igual a este tiempo de terminación menos la fecha de entrega. Y luego copio esta misma fórmula en las otras 3 filas. Y de esa manera calculo las unidades de tiempo de retardo para cada uno de los trabajos a partir del trabajo 2. Hagamos la sumatoria del tiempo de terminación y también hagamos la sumatoria de las unidades de tiempo de retardo. Y también calculemos el tiempo de flujo medio, el retardo promedio y el número de trabajos retardados, igual como lo hemos hecho en los casos anteriores. Recordemos que el tiempo de flujo medio es igual a la sumatoria del tiempo de terminación dividido entre el número de trabajos, que en este caso es 5. Y en el caso del retardo promedio tomamos la sumatoria de las unidades de tiempo del retardo y lo dividimos entre el número de trabajos, que en este caso es 5. Y vamos a contabilizar el número de trabajos retardados. Tendríamos 1, 2, 3 y 4 trabajos retardados. Y de esa manera hemos desarrollado las 4 reglas de secuenciación, que son primeras llegadas, primeras salidas, tiempo de procesamiento más corto, primera fecha de entrega y programación basada en la razón crítica. Listo, ahora sí podemos hacer un cuadro en el que muestre un resumen de los resultados de las 4 reglas de programación o secuenciación. Para ello entonces vamos a colocar un cuadro que se llame resumen de los resultados de las 4 reglas de programación o secuenciación. Y vamos a tener ahí entonces las 4 reglas y también vamos a tener el tiempo flujo medio, el retardo promedio y el número de trabajos retardados. Veamos los datos de primeras llegadas, primeras salidas. Tiempo de flujo promedio sería 53.6, retardo promedio 24.2 y el número de retardos para este caso sería 3 retardos. Veamos ahora los resultados para el tiempo de procesamiento más corto. 27 acá, 8.6 retardo promedio. Y para tiempo de procesamiento más corto el número de trabajos retardados fue uno solo, un trabajo retardado. Sigamos con el de primera fecha de entrega. Tenemos acá tiempo de flujo medio 47, retardo promedio 6.6 y número de trabajos retardados 4. Y veamos la última regla basada en la razón crítica. Tiempo de flujo medio 57.8, retardo promedio 17.4 y número de trabajos retardados 4. Ya teniendo esta tabla, entonces podemos mirar cuál sería la regla que nos ayuda mejor a lograr el objetivo que nos hayamos fijado. Por ejemplo, si lo que queremos es el mínimo tiempo de flujo medio, tendríamos que utilizar la regla del tiempo de procesamiento más corto, que este es el valor menor. Pero si lo que queremos es el retardo promedio menor, deberíamos elegir el de la primera fecha de entrega. O si queremos que el número de trabajos retardados sea el menor, deberíamos elegir el tiempo de procesamiento más corto. En ese caso, la secuencia a seguir, ¿cuál sería? Buscamos acá tiempo de procesamiento más corto y tenemos aquí la secuencia que debemos seguir para atender los trabajos. Entonces, si eligiéramos esta, entonces tendríamos que tener esta secuencia para realizar los trabajos. Es decir, programar primero el trabajo 4, luego el trabajo 5, luego el trabajo 1, luego el trabajo 2 y finalmente el trabajo 3. La siguiente sección se llama Objetivos de la Administración de Trabajo en un taller y nos da el ejemplo 8.2. Me voy a adelantar un poco acá para decir que el propósito de esta sección es demostrar las dificultades para seleccionar una función objetivo para los problemas de secuenciación de trabajos. La secuencia óptima es altamente sensible a la selección del objetivo y el objetivo apropiado no siempre es obvio. Devolvámonos a ver por qué lo dice. El ejemplo 8.2 dice que un controlador de tráfico aéreo se enfrenta al problema de programar el aterrizaje de 5 aeronaves. Basándose en la posición en los requerimientos de pista de cada aeroplano, estima los siguientes tiempos de aterrizaje. El avión 1 se estima que toma 26 minutos en aterrizar, el avión 2 toma 11, el avión 3 19 minutos, el avión 4 16 minutos y el avión 5 23 minutos. Dado que hay una sola pista, quiere decir que solamente un avión puede aterrizar a la vez. Podemos decir entonces que el problema es esencialmente el mismo que el de programar 5 trabajos para una sola máquina.
Los aviones corresponden a los trabajos, los tiempos de aterrizaje a los tiempos de procesamiento y la pista a la máquina. A continuación vamos a tener 4 consideraciones, 1, 2, 3 y 4. Veamos la primera. Con la información que tenemos, 2 objetivos razonables serían minimizar el tiempo total requerido, es decir, la terminación, o el tiempo promedio requerido, es decir, el tiempo de flujo medio, para que todos los aeroplanos aterricen. Recordemos que la regla del tiempo de procesamiento más corto minimiza el tiempo de flujo medio. ¿Cuál sería la secuenciación en este caso si quisiéramos tener en cuenta esa regla del tiempo de procesamiento más corto? El primer aeroplano que habría que atender sería el aeroplano número 2, que es el que tiene un tiempo de procesamiento de 11 minutos. Seguiría el aeroplano número 4, que tiene un tiempo de procesamiento de 16 minutos. Luego el aeroplano 3, que tiene un tiempo de procesamiento de 19 minutos. Luego el aeroplano 5, que tiene un tiempo de procesamiento de 23 minutos. Y finalmente el aeroplano 1, que tiene un tiempo de procesamiento de 26 minutos. El tiempo de terminación sería, para el caso del trabajo 2, 11. Para el caso del trabajo 4, 11 más 16 sería 27. Para el caso del trabajo 3 sería 27 más 19, 46. Para el caso del trabajo 5 sería 46 más 23, 69 minutos. Y para el caso del trabajo 1 sería 69 más 26, 85. Pasemos ahora a la segunda consideración, que nos dice que un objetivo alterno podría ser aterrizar la mayor cantidad de gente tan rápido como sea posible. En este caso también necesitaríamos conocer el número de pasajeros que viaja en cada avión. Si ese fuera el caso, entonces tendríamos que iniciar por el aeroplano 5, que atiende 252 pasajeros, seguido por el aeroplano 1, que trae 180 pasajeros, seguido del aeroplano 4, que trae 75, luego el aeroplano 3, que trae 45 pasajeros, y finalmente el aeroplano 2, que trae 12 pasajeros. En este caso le daríamos peso al número de pasajeros en cada avión, y la función objetivo sería más orientada a unidades de pasajero por minutos. El tercer aspecto que aborda este ejemplo es el relacionado con el tiempo de programación de la llegada de cada aeroplano. Aquí tendríamos, por ejemplo, que el aeroplano 1 tiene una hora programada de llegada de las 5:30, el aeroplano 2 de las 5:45 y así con cada uno de los aeroplanos. Esa hora programada de llegada tendría que ver directamente con las fechas de entrega que vimos en el ejemplo 8.1. Por lo tanto, un objetivo posible es buscar cumplir lo mejor posible con las fechas de entrega. Para ello hay que buscar la minimización del retardo promedio y la minimización del retardo máximo. Y el cuarto aspecto que se aborda en este ejemplo es el que tiene que ver con condiciones especiales que favorecen a algunos aviones sobre otros. Por ejemplo, que el avión número 4 tiene un nivel de combustible críticamente bajo. Esto indicaría que es mejor atenderlo primero. O también puede ser que haya que darle prioridad a los aviones que están programados para continuar los vuelos o también los aviones que transportan carga valiosa o perecedera. Por eso nos hablaba aquí de que el propósito de esta sección era demostrar las dificultades para seleccionar una función objetivo para los problemas de secuenciación de trabajos. Enseguida vienen los problemas para las secciones 8.1 a 8.5. El primer punto es discutir objetivos como reducir el inventario de productos en proceso, suministrar un alto nivel de servicio al cliente, reducir el tiempo muerto del trabajador o mejorar el rendimiento de la fábrica. El segundo punto tiene directamente que ver con el anterior y dice por qué A y C, reducir el inventario de work in process de productos en proceso y reducir el tiempo muerto del trabajador son objetivos conflictivos y por qué B y D también lo son. El tercer punto ya consiste en definir términos como taller de flujo, taller, procesamiento secuencial contra procesamiento paralelo, terminación y retardo. El punto 4 dice que 4 camiones, el camión 1, el 2, el 3 y el 4, están esperando en una rampa de carga en la compañía XYZ que tiene solamente una crujía de servicio, o un pasillo de servicio, o solo un corredor de servicio. Los camiones están rotulados en el orden de llegada a la rampa. Suponga que la hora presente es 1 p.m. En la siguiente tabla se dan los tiempos de descarga requeridos por cada camión. Aquí está, por ejemplo, para el camión 1 se requieren 20 minutos, para el camión 2 14 minutos y así para los camiones 3 y 4. Y también tenemos los tiempos de entrega del material en la planta.
El camión 1 debería entregar a la 1:25 p.m. el material en la planta, el camión 2 a la 1:45, el camión 3 a la 1:50 y el camión 4 a la 1:30 p.m. ¿Qué nos piden? Determinar el programa que resulta para cada una de las reglas: primeras llegadas, primeras salidas, tiempo de procesamiento más corto primero, primera fecha de entrega y programación basada en la razón crítica. En cada caso, calcule el tiempo de flujo medio, el retardo promedio y el número de trabajos retardados. De pronto aquí conviene para la fecha de entrega colocar la cantidad de minutos, 25 por ejemplo. Dentro de 25 minutos hay que entregar el camión 1, dentro de 45 minutos el camión 2, dentro de 50 minutos la carga del camión 3 y dentro de 30 minutos la carga del camión 4. Eso teniendo en cuenta que probablemente necesitamos calcular la fecha de entrega, en este caso sería la hora de entrega. Lo anterior porque nos dice el ejercicio que la hora presente es la 1 p.m. Entonces usted debe mirar en qué secuencia debería recibir los camiones, teniendo en cuenta que solo hay un pasillo para recibir la carga, o sea, toca atender camión por camión o un camión a la vez. El problema 5 dice: 5 trabajos deben programarse para el procesamiento por lotes en un sistema de computadora mainframe. Los tiempos de procesamiento y la hora prometida para cada uno de los trabajos están en la siguiente tabla: el trabajo 1, el trabajo 2, el trabajo 3, el trabajo 4 y el trabajo 5. Tiempo de procesamiento: 40 minutos para el trabajo 1, 2,5 horas para el trabajo 2, etc. Y la hora prometida para cada uno de los trabajos: el trabajo 1 se prometió estar listo a las 11 de la mañana. Aquí nos dice que suponga que son las 10 de la mañana. Al momento de plantear el ejercicio habría que considerar esa hora, las 10 de la mañana. La hora prometida para el trabajo 2 es las 2 de la tarde. La hora prometida para el trabajo 3 también es las 2 de la tarde. La hora prometida para el trabajo 4 es la 1 de la tarde y la hora prometida para el trabajo 5 es las 4 p.m. Suponga que la hora presente es las 10 de la mañana. Si los trabajos están programados de acuerdo con el tiempo de procesamiento más corto primero, encuentra el retardo de cada trabajo y el retardo promedio de todos los trabajos. Y B, repita el cálculo de la parte A para la programación primera fecha de entrega. Y aquí termina esta primera parte. Bueno, el capítulo después va a mostrar temas como la teoría de secuenciación para una sola máquina, algoritmos de secuencia para máquinas múltiples, el algoritmo de Johnson, la programación estocástica, tanto análisis estático como dinámico, el balanceo de línea de ensamble, etc. Pero este video va hasta este punto. Gracias y hasta pronto.